Bienvenidos mis amigos y mis amigas, feliz Yom Kippur, un día en el que tenemos que afligir nuestras almas, pero por lo bajini estar alegres, estar contentos, porque es un mandato, es un mitzvot, dice estad siempre alegres, ¿verdad? Y Yom Kippur no puede ser una excepción, tenemos que estar contentos cualquiera que sea nuestra situación y también a la vez afligir las almas, cosa que no es muy difícil hacer en este tiempo final porque nos toca ver una sandez detrás de otra en nuestro entorno a través de los medios de comunicación, tanto seculares como supuestamente creyentes. Entonces tenemos la enseñanza de hoy, cuando aquí el tiempo está realmente loco, porque está haciendo en la misma semana 9 grados y 30, entonces puedes medirte en las farmacias y puedes oscilar 10 centímetros arriba o abajo, porque te encoges o te estiras según la temperatura. Entonces, ya digo, es un tiempo difícil de atinar a ver qué te vas a poner por la mañanita temprano. En las mañanitas todas son fresquitas, pero luego calienta el solano de lo lindo. Entonces, vamos a estar con este tema. Un tema, ya digo, que se va a incluir en las fiestas de Yod Hei Vav Hei, en la lista de reproducción, porque es Yom Kippur y lo hemos puesto como Yom Kippur, aunque no tiene demasiado que ver. Tiene algo que ver porque vamos a estar hablando sobre la inmortalidad de aquel carnero por Yahweh, que era el que se presentaba en el día de Yom Kippur. Sobre eso sí, sobre eso va a versar, pero directamente pues no es un mensaje, digamos, tal cual para Yom Kippur, pero lo vamos a colgar en la lista de reproducción de las fiestas porque nos parece un tema profético y rotundo y que se tiene que entender ya, este de los seres inmortales, porque partió este tema de un ministerio que aseguraba que Dios no puede morir, que Elohim no puede morir, y eso descartaba a Yahshua HaMashiach como divinidad o como Dios o como Elohim. Y sobre eso va a versar y sobre eso vamos a estar estudiando en este día, gracias a ese ministerio, que tenemos que agradecerle lo errado para poder corregir y poder corregirle, no a él porque seguramente no nos vea, pero sí a gente que opina igual que él de que Yahshua HaMashiach no es Elohim. De manera que vamos a incluir también esta enseñanza no solamente en fiestas de Yod Hei Vav Hei, sino también en la lista de reproducción de Yahshua y Elohim, que ahí pueden tener ustedes acopio de enseñanzas sobre la divinidad o no de Yahshua HaMashiach, para que nos entendamos todos. Entonces, en este día de Yom Kippur, pues es de reconocer la culpa, ¿verdad? Pero claro, hay gente que está encallada, en el hueso y resulta que no tiene ya discernimiento ni para su propia persona y entonces le cuesta resollar, le cuesta hablar, no le sale la voz del cuerpo y aún así dice, no, es que esto es para que quien tenga oídos para oír, que oiga, pero los otros no oigan. Claro, si no ves tu culpa, miren, es muy fácil de entender. Si algo va mal en tu cuerpo, es sintomático, es psicosomático, por lo tanto viene de alguna disfunción intelectual, de índole intelectual, de índole espiritual, más que intelectual, espiritual. Entonces es porque no tienes tu vida en un orden debido. No quiere decir necesariamente que estés pecando, pero sí que tienes una carencia de tipo afectiva o de tipo de muchas cosas que hay, ¿no? Falta de afecto o traición o rencor, muchas cosas que hay, raíces de amargura, muchas cosas, ¿no? Entonces esto es para vigilártelo y si estás sin voz y te falta el resuello y te han operado de los intestinos, pues será por algo. Esto tienes que hacértelo mirar porque nadie... y si encima no admites amonestación ni crítica, pues entonces va a ser difícil que llegues a dilucidar por qué te está pasando lo que te está pasando. Y si no llegas a saberlo, pues al final mueres como mucha gente está muriendo alrededor del mundo que no sabe de qué, ni por qué, ¿verdad?
no sabe ni de qué ni por qué, no lo ve venir y se muere y ya no se pone a cuentas ni con sus prójimos, ni con su Dios, ni con su Elohim. Bueno, entonces estos mismos ministerios dicen que el carnero por Azazel, que es un clásico de predicarlo en esta fiesta de Yom Kippur, que se despeñaba por las piedras afiladas, por un precipicio, y acababa muerto por las piedras filosas y afiladas de los acantilados, ¿verdad? Y luego encima dicen que tendríamos que aprender Torah y desechar todo lo que no es Torah, en ese mismo discurso. Pero ese discurso, por ejemplo, de que Azazel es despeñado, no está en la Torá. Eso lo digo una vez más, un Yom Kippur más, que no está en la Torá, que ese Azazel, busquen ustedes el verso y muéstrenmelo, a ver si me equivoco. Azazel era sacado al desierto, pero no dice en ningún momento que fuera despeñado ni nada de eso. Ese carnero, primero, es carnero por Azazel, no para Azazel. Ese carnero no es un homenaje a Azazel, que es el diablo, sino todo lo contrario, es por Azazel para transmitirle la culpa a ese Azazel, a ese diablo, porque al final la remisión de pecados, el remitir, es pasar el pecado allá donde está su protagonista o su carne, ¿verdad? Que en este caso es la carne de Satanás, el Bashar, que es en hebreo, la Bashar, la carne del pecado es Satanás. Y Satanás son legión, ¿verdad? Satanás es una generación impostora también. Bueno, entonces, esto no lo van a entender, ni espero yo aclararlo ahora, Yom Kippur, porque no entienden Yom Kippur, pierden de vista, por añadirle a la Torá, pierden de vista quién es el carnero por Azazel, que es socio del carnero por Yahweh, y entonces ya pierden de vista todo el mensaje de la redención. No entienden ni Yom Kippur, ni tampoco Pesach, ¿verdad? Y entonces pierden el mapa de lo que pasa en el mundo, de lo que ha pasado y de todo el glorioso ensamblado de salvación, glorioso ensamblado protagonizado por nuestro Mashiach y, digamos, cincelado a través de las generaciones por sus profetas, ¿verdad? Acabado, hermoseado por sus profetas de la mano del Mashiach siempre. Entonces, vamos a empezar este Yom Kippur, formando parte de la predicación de lo que es Yom Kippur, y ya entramos en el mensaje de hoy, que va a ser algo diferente, los seres inmortales, pero antes vamos a empezar con Mateo 5, 23, 24, para una nota aclaratoria para Yom Kippur, la última que vamos a mencionar hoy, que es que dice en Mateo 5, 23, 24, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no es que tú tengas algo contra tu hermano, sino que si tu hermano tiene algo contra ti, yo tengo en contra de todos los ministerios que están predicando en la red, la inmensa mayoría, con excepción y la salvedad de algunillo, pero realmente todos están a una predicando bazofia, basura, cosas desacordes totalmente, y cosas que han perdido ya toda guía del Mashiach, porque lo están ofendiendo y lo están vilipendiando y pisoteando su sangre. Entonces, dice que por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ya digo, yo tengo contra esos impostores, de manera que los que me tendrían que pedir perdón a mí serían ellos, siguiendo si en verdad vivieran algo de la buena nueva, de la Torá o de como quieran llamarle. Porque dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, el que tenía contra ti algo, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto aplica a ellos. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener como hermano a todo aquel que supuestamente predica la Torá, y parten de una promesa basada en debilidad,
que es que todos los que predican son buenos, ¿verdad? Y más si predican Torah. Entonces, realmente la contradicción es ellos que me tienen a mí como hermano y que tienen a personas que andamos en integridad como hermanos. Y sin embargo, predicamos en contra de lo que a su vez están predicando ellos, que es, ya digo, toda clase de doctrina demoníaca. Entonces, si ellos nos ven como hermanos, que están obligados a vernos como hermanos en base a la Torá, digo, a la manera de entender de ellos, ¿verdad? A la manera de entender de ellos, que cualquiera que porte Biblia ya es hermano, o cualquiera que te hable de Dios ya es hermano, entonces ellos están obligados a que si nosotros tenemos algo en contra de ellos, ellos tienen que venir a pedir perdón a nosotros. Eso es así, lo digo una vez más, un Yom Kippur más, y el que quiera oír, que oiga. Entonces, ahora sí, ya vamos a entrar en el mensaje de los seres inmortales, un tema precioso, y vamos a empezar con el árbol de la vida. Génesis 2.9. Génesis 2.9 tenemos el árbol de la vida. Dice, y Yahweh hizo de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los dos estaban en el centro del huerto, no crean que había que rebuscar más uno que otro, no, estaban los dos en el centro del huerto. Y esto es lo que dice, que había un árbol de la vida, ¿verdad? Entonces, este árbol de la vida, del cual estuvieron comiendo, es que en verdad no sabemos si Adán y Java, porque se ocultó de ellos el árbol de la vida, se ocultó para que, dice, que no comieran después de haber pecado, pero antes de pecar no se sabe si comieron de este árbol de la vida o no. Vamos a ver, vamos a intentar desentrañar las cosas. Este árbol de la vida, puesto ahí en el centro del árbol del Edén, era para sanidad o renovación. Era tanto este árbol de la vida edénico del Edén, era tanto para sanidad como renovación. Era para sanidad en cuanto que el cuerpo necesitaba quizá un reparo, un descanso, ¿verdad? Una rehabilitación. Y también renovación, si es la misma palabra, sanidad que renovación, ¿verdad? Pueden ustedes entenderlo. Entonces, en ese árbol de la vida que refleja Génesis 2.9 que hemos leído, estaba el potencial de ser eternos. Ahí estaba el potencial de ser eternos, ¿verdad? ¿Cómo? Comiendo del árbol de la vida. Porque era comer de la vida, comer del árbol de la vida, lo que te daba sanidad y renovación. Estaba el potencial de ser eternos. Ahí estaba. Podíamos llegar a ser eternos siempre y cuando, ojo, siempre y cuando Adán y Java, en primera instancia vamos a hablar de Adán y Java, de Adán y Eva, estuvieran comiendo del árbol de la vida. Mientras estuvieran comiendo del árbol de la vida, sanidad, renovación y por consiguiente potencial para ser eternos. Ahora, en Apocalipsis 22, en Apocalipsis 2:22, Apocalipsis 2, verso 22, vemos un fenomenal hallazgo. Dos 22. Vamos a ver si es 22.2. Dice, en medio de la... es 22.2, Apocalipsis 22.2, dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Ojo, esto ya es al final de la película. El Génesis es el principio y el Apocalipsis ya se puede decir el final, la resolución del conflicto, la resolución de la película. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, reubicado.
reubicado el árbol de la vida. Es el mismo del Edén, está reubicado. Que produce 12 frutos. Ahora produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Que naciones, la palabra hebrea es goyim, es el árbol de la vida, es para sanidad de los goyim, de las naciones. Bueno, entonces tenemos de nuevo si en Génesis es una potencialidad para ser eternos, aquí tenemos ya algo que está ya más patentado a ser eternos. Es decir, quien come de este árbol se eterniza, se puede decir. Entonces, sanidad y renovación. Y en Apocalipsis que hemos leído ya en contra del árbol provisorio del Génesis, ahora ya sí es, ¿qué cosa? Una realización de eternidad, porque quien lo come se hace eterno. Ahora, esa realización de eternidad que se da en Apocalipsis 22:2 es una realización de eternidad procesual, es decir, es un proceso igual que el del Génesis. Era también un proceso, se tiene que comer y seguir comiendo para convertirse en ¿qué cosa? En seres inmortales. Ahora, es una ingestión, por lo tanto, estamos hablando de una ingestión para una autonomía eterna. Tener una autonomía eterna, una autonomía energética eterna, tienes que ingerir el alimento del árbol de la vida que está colocado a uno y a otro lado del río. Apocalipsis 22:2. Ahora, 1 de Timoteo 6:12. En 1 de Timoteo 6:12 nos dice así, amados y amadas. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. ¿De quién tienes que echar manos? De la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, que hemos sido llamados a comer del árbol, a comer de la vida eterna, para que procesualmente nos convirtamos en seres inmortales eternos. Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano, como quien coge un fruto, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Estos testigos son los que van a llegar a Elohim. Bueno, y entonces Romanos 2:7, en el libro de Romanos, capítulo 2, verso 7, aparece este verso que dice, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, tienes que perseverar en bien hacer. ¿Qué es perseverar en bien hacer? Continuar ingiriendo, comiendo del árbol de la vida, procesualmente. Eres dependiente. Ahora verán, si es que es maravilloso. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué se busca? Gloria, honra e inmortalidad. Todo lo demás es una falsedad, falsario, hipocresía, fariseísmo. Pero la gente de Elohim, los que estamos llamados por Elohim y acudimos a su presencia con toda la alegría, es buscar gloria, honra e inmortalidad. Esto es así. Entonces, ahora, esa inmortalidad a la que queremos acceder ahora, los que queremos llegar al plano Elohim, a besarle, a abrazarle, antes esa inmortalidad era
una luz inaccesible. Inmortalidad, luz inaccesible. Primera de Timoteo 6:16. Ahora verán. En Primera de Timoteo 6, verso 16, dice así. Dice, al único que tiene inmortalidad. De manera que hay un único, no uno, no una unicidad, no, único. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria, sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ahora, este verso hay que traducirlo del griego porque lleva a equívocos. Y en el griego nos dice así. Porque si dice, el único que tiene inmortalidad, si es el único que tiene inmortalidad, no podemos aspirar a llegar a tenerla. Nunca la vamos a tener por mucho que comamos del árbol de la vida, procesualmente. ¿Entienden? Tontería tiene que breguemos, porque no vamos a llegar nunca a una vida eterna. Pero entonces estas escrituras son contradictorias, porque si hemos sido llamados a la vida eterna, ¿cómo puede decir el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver? Como si nosotros fuéramos mortales y él fuera un ascendido al Olimpo. Claro, la tradición pagana ha hecho daño a las traducciones, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, dice así. Dice en la traducción del griego, nomos, dice, monosexon atanasian oude idein dunatai o time kai kratos aimoion aionion. Amén. ¿Qué significa? Solo la luz inaccesible, también vista por los hombres. Ojo, solo la luz inaccesible. ¿Quién es la luz que antes era inaccesible? Ahora, ¿cuándo se hizo accesible? En Yahshua HaMashiach. Por lo tanto, dice, profetiza el apóstol Shaul, Pablo, dice, solo la luz inaccesible, también vista por los hombres. Era una luz inaccesible, ahora también ha sido vista por los hombres. ¿En quién? En Yahshua HaMashiach. Juan 1:4. En Juan 1:4 nos dice así. Esto para que vean que está todo armoniosamente hilvanado. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que está en vosotros es mayor que el que está en el mundo. Esto lo dice Juan 1:4. En Juan 1:4. Entonces, dice en primera de Juan 1:4, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, a la luz, antes inaccesible, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Estaba con el Padre la vida eterna, la luz antes inaccesible. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yahshua HaMashiach. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, seguimos con el verso de 1 de Timoteo 6:16, que hay que cambiarlo ya, eso hay que borrarlo en las traducciones que dicen
que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Mentira, porque eso ya te habla de un Olimpo y de una desigualdad social en el cielo. Impresionante. En verdad lo que dice es, solo la luz inaccesible, también vista por los hombres, tiene inmortalidad. Solo la luz inaccesible, también vista por los hombres, tiene inmortalidad. A quien sea el honor y el dominio eterno. Amén. Ahora, ¿por qué solamente tiene inmortalidad esa luz inaccesible, también vista por los hombres? Porque esa luz inaccesible, antes inaccesible, que también ha sido vista por los hombres, es el Mashiach, es Yahshua. Y Yahshua no necesita ingerir del árbol porque Yahshua HaMashiach es el árbol. No tiene que buscar una energía subalterna, sino que él mismo es la energía, es la fuente, mejor dicho. Entonces por eso dice que tiene inmortalidad. Nosotros, todos los demás, claro que vamos a llegar a la vida eterna, pero no tenemos inmortalidad. Dependemos de comer del Mashiach. Ahora, que seremos seres inmortales, tal y como Él es. Pero tenemos que comer de Él. Ahora, ¿cómo ha llegado ahí? ¿Cómo ha llegado a tener inmortalidad? En Mateo 28, 18, y aquí está ya el nudo de lo que en cuanto a la corrección de lo que fue la predicación de aquel ministerio que decía que si murió no puede ser Dios, no puede ser Elohim, si murió el Mashiach, Yahshua, no puede ser Elohim porque murió, ¿verdad? Dice Mateo 28:8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Yahshua les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas se acercaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces ahí, ¿qué pasó? Primero, hubo una adoración que él permitió, a sus pies, cayeron a sus pies, permitió la adoración. ¿Por qué? Porque había vencido a la muerte. Y la comprobación de que tiene inmortalidad es que ha vencido a la muerte. Ahí se comprobó que Yahshua HaMashiach es el ser inmortal y no solamente es capaz de no morir, sino que también es capaz de vivificar, haciendo que comamos su fruto, su carne, su carpa, que de ahí viene la palabra fruto, de carpa, de carpos. Entonces, la comprobación de la inmortalidad solo puede darse después de haber muerto. Esto es obvio, esto es lógica. La comprobación de la inmortalidad solo puede darse después de haber muerto. Hebreos 2:14. Ya vamos a ir terminando. Hebreos 2, verso 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo. Ahí está. Ahí está. Ahí se convierte en el ser inmortal, el que tiene inmortalidad. Nosotros la hemos adquirido, la vamos a adquirir de él, pero él la tiene porque se la ha ganado. ¿Cómo se ha ganado esa inmortalidad? Muriendo y resucitando. Y todo el cosmos, el universo, ha estado de acuerdo en esa resurrección, porque dice, yo tengo poder para morir y para resucitar, y a su vez también dice, y mi Padre me resucitará a mí y a aquellos en el día postrero. Tiene poder para resucitarme a mí y a aquellos en el día postrero. Entonces vivifica también. Entonces, vamos ya con el acabado. Dice, si Yahshua no es el Padre eterno, cosa que nos anuncia Isaías,
pero no le creen tampoco a Isaías, porque el Nuevo Testamento no lo creen porque es demasiado actual. Isaías también, tampoco lo creen. Si Yahshua no es el Padre eterno, el Padre no es inmortal. Entonces el Padre no es inmortal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se ha comprobado su inmortalidad, puesto que nunca ha muerto. El poder sin debilidad no puede ser perfeccionado. Repetimos, el poder sin debilidad no puede ser perfeccionado. Por eso dice que Yahshua HaMashiach fue tentado en todo, pero sin pecado. Y además se sometió a la muerte para vencer por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte. Entonces, el poder sin debilidad no puede ser perfeccionado. ¿Cómo se va a demostrar entonces que es poder? Nunca. Tiene que estar sujeto ¿a qué? A debilidad, para mostrarse como poder. ¿Entienden? Claro. Entonces, 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12, verso 9, dice, y me ha dicho, te basta mi gracia, mi gesed, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Mashiach. Y esto va a ser así toda la eternidad. Nosotros débiles, sujetos a debilidad. Él, el fuerte, el poderoso, el todopoderoso, el varón de guerra. Nosotros sujetos a debilidad, siempre por debajo, porque Él se lo ha ganado. Entonces dice, me gloriaré más bien en mis debilidades. Al final, ¿me glorío en qué? En que tengo que ser dependiente de comer su fruto, de mi amado, de mi Mashiach. Me glorío en eso. ¿Me glorío en qué? En que Él esté siempre por encima de mí, porque esa es mi garantía y mi paz. Y ya para acabar, 1 Corintios 15, 54. 1 Corintios 15, verso 54, dice así. Dice, y cuando esta carne, este habitáculo de esta creación, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad o desmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ahora, ¿cuándo se sorbió la muerte? En Mashiach, Yahshua. Yahshua sorbió la muerte, se la comió, no dejó ni el hueso. Por lo tanto, cuando Él quiera, vivifica, cuando Él quiera, resucita a los que están con Él, cuando Él dé la orden, ¿verdad? Porque todo se somete a Él, porque Él se lo ha ganado y es el único que tiene inmortalidad. No solamente, repito, que tiene inmortalidad, sino que ha sido capaz de crear seres inmortales. Esto es alucinante. Entonces, esto corruptible, que es tanto el planeta Tierra como el cuerpo que tenemos, que es un cuerpo de humillación, se vestirá de incorrupción. ¿Por qué? Porque ese vestirse de incorrupción es la misma analogía que comer del fruto del árbol de la vida eterna. De manera que esto mortal se va vistiendo no solamente desde el exterior, sino desde el interior con la ingestión del fruto, del carpos, del Mashiach, que es su cuerpo. Esto mortal se haya vestido de inmortalidad, de no mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ya para todos los restos, la muerte será un paradigma totalmente olvidado
y risible. Sorbida es la muerte en victoria. Shabbat Shalom en este Yom Kippur. Gócense, hagan acopio, ¿verdad?, de buenos alimentos, elementos nutritivos, proteínicos, para aguantar lo mejor posible estas horas de ayunito, ¿verdad? Los que vayan a hacerlo, que no es obligatorio, por cierto, porque es afligir nuestras almas, pero el ayuno no es obligatorio. Nosotros lo hacemos, pero no es obligatorio. Así que Shabbat Shalom, besos y abrazos. Shabbat Shalom. Gracias.